Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Esto es Noticieros Hoy Mismo, un compromiso con Honduras. Buenas noches televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Las noticias inician desde aquí, desde Roatán, Islas de la Bahía. 4 médicos han sido trasladados durante estos últimos días hacia el interior del país con COVID-19. Hemos consultado al presidente del Colegio de Médicos capítulo de Islas de la Bahía, a raíz de qué o qué puede estar sucediendo para que estos médicos estén contagiándose de esta mortal enfermedad. Escuchemos al presidente del Colegio Médico. ¿Por qué tanto médico infectado? Es la sobrecarga de trabajo que tiene un médico, es una de las partes que influencian. Eso significa que hay necesidad de contratar más personal para que el médico pueda atender menos personas y que pueda tener suficiente tiempo para atender a la persona que está atendiendo. Recuerde que al haber sobrecarga de trabajo hay mucho cansancio y el cansancio nos va a llevar a cometer ciertos errores. Según el médico o el presidente del Colegio Médico, esto también se debe a que los mismos médicos que atienden los pacientes de COVID-19 también están atendiendo a pacientes con patología, con diferentes patologías en el hospital Roatán. Esto es lo que le podemos informar desde Islas de la Bahía. Continuamos con más información en sus noticieros hoy mismo. ¿De qué se habla es presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Tunota.com, Honduras. Países que ya reservaron más de 5.700 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. 3 vacunas occidentales y 2 chinas están en la fase 3 de experimentación en millares de personas. Y Rusia anunció ayer haber desarrollado y registrado la suya. El Universal México. Lozoya desnuda sobornos por 500 millones de pesos de Peña y Videgaray. Prensa Libre Guatemala. Estudiantes no regresarán a las aulas y el ciclo escolar se extenderá. Prensa Gráfica El Salvador. Transparencia Internacional documentó posibles casos de corrupción durante manejo de pandemia en El Salvador. La Prensa Nicaragua. Organización Panamericana de la Salud sobre el cobro del régimen a test COVID-19. Las pruebas no deberán tener costo para la población. La Nación Costa Rica. Patronos pueden suspender contratos a trabajadores en fase de cierre y reanudarlos en reapertura. Y la Prensa Panamá. Apertura de comercios el próximo lunes no será para hacer turismo de compras, dice viceministro de Comercio. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. ¿De qué se habla fue presentado por Cooperativa Elga. Te apoyamos en los momentos más difíciles. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde la ciudad de Ciguatepeque, desde una noche lluviosa, por cierto, cuando a mis espaldas justamente ha pasado una unidad de los buses urbanos que este día han sido reactivada este sector del transporte en la ciudad de Ciguatepeque. Más 17 unidades salieron a las calles este día por diferentes rutas, tanto de El Socorro hacia el centro de Ciguatepeque como también del Rincón, Potrerío, sector de la Canadá, también del sector conocido como Santa Marta, Brisas del Bosque, como Las Colinas y Colonia Mata. Estos son los sectores que han sido beneficiados con el transporte público en la ciudad de Ciguatepeque, que durante el resto del día fue con un buen suceso en esta ciudad y fuimos testigos del respeto que se dio por parte de las unidades de transporte, pasando por los puntos de control donde estaba la sanitización de estas unidades. Aquí hay que destacar
que muchos sectores, repito, han sido pues, beneficiados, tanto los empleados como los dueños de las unidades, pero más allá aún los usuarios del servicio del transporte público, que este día, gracias a Dios y sin ninguna novedad, han finalizado esta jornada y que mañana se activa nuevamente a partir de las 6 de la mañana en este pilotaje aprobado para el sector urbano de la ciudad de Ciguatepeque, esperando de que esto continúe con un buen suceso y que las autoridades, tanto de SINAGER como también el Instituto Hondureño del Transporte, les siga permitiendo continuar, pues en este caso, pues elaborando por parte de los transportistas e ir incrementando las unidades a medida se vaya normal, en este caso, pues normalizando la situación que están esperando, que en Ciguatepeque era lo único pues que hacía falta que se reactivara en esta ciudad. Con esta información desde la calle 21 de agosto, continuamos con más información aquí a través de Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de las Colinas, Damlí, y es que el coordinador del recién inaugurado centro de triaje a través de fondos Fuerza Honduras detalla que la población damlidense ha comenzado a llegar poco a poco, esto en busca de salud, es decir, aquella población que siente sintomatología por el tema de COVID-19. Escuchemos al doctor Kevin Dubón. Sabemos que es difícil contar con todo, pero lo que al menos necesitamos es ver realmente, identificar esas gestiones que se están haciendo para dar respuesta a la población. No hay una sala de triaje. No tenemos todavía en el seguro lo que es por lo menos la consulta externa, que es lo que nosotros hemos podido verificar, un verdadero espacio donde se dé una atención con dignidad a las personas. Es así que se estarán realizando pues las labores establecidas en el marco de lo que es Fuerza Honduras para que la población pueda tener acceso a lo que es ese derecho de la salud. Continuamos ahora con nuestro compañero Jason Maldonado hasta San Pedro Sula. Buenas noches. La noticia positiva es presentada por Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Y en nuestra noticia positiva, aquí en la zona norte del país, una joven universitaria del sector de Cofradía Cortés, debido a la pandemia del COVID-19, ha decidido emprender su propio negocio y es preparar postres. Y su negocio se ha denominado el nombre de Melis Cake y es por eso que escuchamos a continuación a Melissa Gómez. Eso comenzó de la nada. Hace un mes y medio yo no tenía nada, no comencé con nada, solo con productos que estaban en la cocina de mi casa. Y ahora, gracias a Dios, yo he crecido. Ya puedo comprar mi propio producto, mi materia prima y mi equipo de trabajo es mi familia y es el mejor que tengo y he tenido. Mi sueño ha sido en este tiempo ya poder ahorrar dinero suficiente para yo poder poner mi negocio ya a un local físico y no conformarme con algo pequeño, sino que mi familia y yo esforzarnos por tener un buen negocio familiar. Palabras de Melissa Gómez, joven emprendedora del sector de Cofradía y como en Noticieros Hoy Mismo, siempre apoyando a los emprendedores. A continuación, seguimos con más información. La noticia positiva fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Noticias cortas son presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. En el centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental no atienden a mujeres embarazadas menores de 18 años y personas con seguros médicos, por lo que permanece vacío. Los vendedores informales llegaron a un acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central y a partir de hoy pueden vender en el centro de la capital a un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias a una donación del gobierno de Japón, el Hospital Escuela contará con el servicio de estudios de resonancia magnética, con lo que se beneficiarán a más de 45,000 pacientes al año. Después de semanas hospitalizados, 7 pacientes vencieron el COVID-19 y fueron dados de alta del Hospital Escuela. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. Qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Buenas tardes, Honduras. Es un gusto saludarle desde Ceibita la Bella, la novia de Honduras, y es que hay buenas noticias. El triaje que recientemente inauguraron en Barrio Inglés, acá en la ciudad de La Ceiba, con capacidad para 40
personas o 40 pacientes sospechosos de COVID-19 ya está en funcionamiento. El doctor Florentino Martínez, miembro de SINAGER, da los detalles. Ayer ya formalmente entregamos lo que es el triaje, el cual 3 semanas atrás ya estaba armado, por decirlo así. Solo faltaba el personal que se contrató la semana anterior y ya el lunes empezaron a funcionar, que el objetivo primordial es brindar el servicio de hisopado, entrega de medicamentos, examen y, de ser necesario, la sala de estabilización, como su nombre lo dice, estabilizar en forma rápida al paciente que tiene ya una saturación menor del 94%. Y antes de regresar con más información, déjeme contarle que estamos contentos acá en Ciudad de Puerto La Ceiba, y es que luego de 5 meses por la pandemia de COVID-19, ya nuevamente se empieza a ver esto debido a la apertura en fase 1, un ambiente distinto acá en la Ciudad de La Ceiba a lo que nos ha tenido acostumbrados en la vía nocturna. Así que sin duda alguna hemos sufrido, hemos pasado tantas situaciones debido a la pandemia de COVID-19 que ambientes como este nos levantan el ánimo. Así que como ceibeños eso nos alegra. También ya están funcionando las famosas baleadas del parque, así que también, si usted tiene chance, puede pasar por acá para degustar una baleada. Continuamos con más información en Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches. Muchas gracias, compañero. Bueno, aquí en la zona sur del país, después de haberse reiniciado con el pilotaje del transporte a menos de 48 horas, pues ya comienzan a sancionar a algunos transportistas por el incumplimiento al protocolo de bioseguridad. Pues en este caso, pues se han decomisado 6 unidades de taxi por este incumplimiento, como lo señala Pablo Moreno, pues es el asistente de la Dirección del Transporte Terrestre aquí en Choluteca. Hemos salido en los operativos, ya que en semanas anteriores hicimos todo lo que es las capacitaciones, revisiones de mamparas, revisiones de unidades en los 3 sectores, que sería el taxi, lo que es los buses interurbanos y los que es urbano. En que el 50% los dividimos en que unas van a trabajar un día y otro el día siguiente. Entonces hay gente que está queriendo trabajar todos los días seguidos, y esa ha sido otra de las anomalías. Gente que anda trabajando sin las mamparas, digamos, vinieron aquí, construyeron unas mamparas de seguridad, pero ya para trabajar en la calle le quitaron las mamparas de seguridad. Esto es lo que está ocurriendo en la zona sur del país. Continuamos con más información aquí en Hoy Mismo el Noticiero. Hoy mismo gracias a Farmacia Simán. 0 complicaciones con farmaciasimán.com. Llevamos tu pedido a la puerta de tu casa. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super 21.47 lempiras. Gasolina regular 19.67 lempiras. Diésel 17.23 lempiras. Queroseno 11.86 lempiras. Gas vehicular 37.85 lempiras. Gas LPG 230.83 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super 20.94 lempiras. Gasolina regular 19.13 lempiras. Diésel 16.66 lempiras. Queroseno 11.30 lempiras. Gas vehicular 34.26 lempiras. Gas LPG 209.68 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Buenas noches amigos televidentes de Hoy Mismo. Buenas noches Honduras. Mire, a pesar de la pandemia y que el verano ha sido un poco fuerte en el occidente de Honduras, Aguas de Santa Rosa entrega 30,000 galones diarios al Hospital de Occidente en medio de esta pandemia. Escuchemos al ingeniero Javier Deras, quien nos detalla a continuación. Para nosotros nos satisface cumplir con la demanda del hospital porque
en lo que va a lo largo de la pandemia, pues no hemos tenido ningún percance ni ninguna situación crítica en cuanto al sistema del agua. Entre los pozos, el Higuito y la Honduras, ¿cuánto es la producción de agua actualmente en galones? 1.800 galones por minuto. La eficiencia de Río Higuito, que lo hemos trabajado, ahorita tengo 2 años de trabajarlo sin parar. Si para es alrededor de un día, máximo 2 días. Y esa es una ventaja que ha tenido el gobierno municipal, donde nos ha apoyado en lo que nosotros le hemos propuesto como empresa de agua. Declaraciones del ingeniero Javier Deras. Él es el director ejecutivo de Aguas de Santa Rosa de Copán. Con este informe directamente desde la fresca Santa Rosa de Copán, yo voy hasta los estudios de noticieros hoy mismo con el licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias por la información desde Santa Rosa de Copán. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Agencia Técnica de Investigación Criminal inspecciona instalaciones de la empresa de envío DHL y Swissport como parte de la investigación de las 250,000 pruebas PCR que se dañaron. Son 14 cajas en total las que se encuentran al interior de este lugar y que contienen estas pruebas PCR. DHL entregó 100,000 pruebas PCR en buen estado procedentes de Corea del Sur, según manifiesto de carga. El lineamiento del proveedor de las PCR dañadas advierte que las pruebas no deben estar a una temperatura menor a 20 grados centígrados para mantenerlas seguras. En las últimas 24 horas fallecieron 7 personas en sala COVID-19 del Hospital Atlántida y 12 en centros asistenciales de la capital. La mayoría son de la tercera edad y tenían comorbilidades previamente, diabetes, obesidad e hipertensión. En calamidad doméstica se declaran más de 200,000 zapateros de la zona norte por la crisis de la pandemia. Somos 10,000 talleres de zapatería a nivel nacional, estamos hablando de 200,000 trabajadores, empleos directos, estamos hablando de 200,000 familias que están en crisis. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa. Cobra tus remesas Western Union en Ficosa y recibe recargas gratis para tu celular. Ficosa, siempre un paso adelante. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público inspeccionaron hoy las instalaciones de la empresa de envíos DHL y también la empresa administradora de las bodegas donde se almacena la carga aérea tanto en el aeropuerto Toncontín como en San Pedro Sula. Me refiero a Swissport. Esta inspección a estas dos empresas es parte de esta nueva línea de investigación por las 250,000 pruebas PCR que se dañaron. La noticia del día es presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Está el parlante aquí. Los agentes de la ATIC llegaron en horas de la mañana a las oficinas y bodegas de DHL y Swissport para inspeccionarlas. El objetivo, verificar las pruebas que se encuentran desde abril y que según autoridades de Inves están dañadas por no cumplir con el requisito de la cadena de aire frío. De hecho, eso es lo que se está verificando. Esto se va a realizar posteriormente esta inspección ya total con personal especializado, con peritos de microbiología, para determinar la temperatura en la cual deberían de estar estas pruebas de PCR. 3 compras que realizó Inves y que fueron ingresadas. Son 14 cajas en total las que se encuentran al interior de este lugar y que contienen estas pruebas PCR. No tenemos la cantidad total, puesto que estas cajas se van a abrir una vez que se realice el peritaje por parte del personal especializado. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés lamentó que solo se han hecho menos de la mitad de las pruebas dañadas. Realmente es lamentable de ver este tipo de actitudes y de actuaciones que dejan mucho que desear. No me puedo imaginar cómo hubiera sido diferente todo si se hubieran usado esas 250,000 pruebas. Hoy en la mañana estaba revisando las estadísticas y lo que encontré es que en Honduras solo se han hecho 118,000 pruebas, o sea, menos de la mitad de las pruebas que se perdieron. Deben ser responsables las autoridades de salud e Inves por las 250,000 pruebas dañadas, asegura el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
¿De quién es la responsabilidad entonces? La responsabilidad es del comprador. El comprador es el que tiene que proveer los mecanismos de traslado efectivo del producto o mercancía hasta llegar al lugar de origen. Por lo tanto, Invest debió de haber establecido cuál era el mecanismo de transportación, qué temperatura tenía que tener eso en el barco, contratar una compañía que hiciera el transporte, porque repito, el proveedor, su responsabilidad terminó hasta llegar al puerto con el producto. El Ministerio Público citará en los próximos días para declarar al exdirector de Invest. Bueno, esto es parte de los avances que tiene esta línea de investigación. Se nos ha informado que próximamente serán citados a declarar las personas de Invest para que contesten algunas interrogantes que tienen los fiscales que están haciendo la investigación. Las primeras 100.000 pruebas fueron almacenadas en las bodegas de Cadeca. Las autoridades de la empresa aseguran que no cumplían con los requisitos de la cadena de aire frío. No, lo identificamos en el momento. Cuando las pruebas llegaron, había una variación en la temperatura y nosotros les notificamos. ¿Es decir que ustedes solo fue que prestaron los cuartos de aire frío? Básicamente sí, eso es principalmente porque nuestra plataforma de cuarto frío es muy segura. Noticieros Hoy Mismo llamó en reiteradas ocasiones a los representantes de DHL, pero no tuvimos respuesta. El pasado domingo en el programa 3030 Honduras se dio cuenta que 250.000 pruebas compradas en abril por Invest se dañaron por no cumplir con la cadena de aire frío. Jackie Redondo, Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día fue presentada por Bronco Pulmin D, experto en gripe y tos, cero congestión, efectivo desde la primera cucharadita. Le hemos dado seguimiento a este caso. Usted sabe que ayer mostramos unas fotografías cuyo registro o documento dejó evidenciado la Secretaría de Salud, cuando el 21 de abril Invest le entregó a la Secretaría de Salud 100.000 pruebas. La Secretaría de Salud en ese momento, al recibirlas, firmó una nota por parte de la doctora Claudia Sicafi, que labora en el Laboratorio de Virología de la CESAL, diciendo que había inconformidad de la CESAL por la pérdida de la temperatura. Esa cadena de frío que se debe mantener como parte del protocolo para tener vigentes esas pruebas es de menos 20 grados centígrados. Y en esa fotografía que ven ustedes ahí, que es un recibo y entrega de mercadería de parte de DHL, establece que la caja venía con una temperatura de -3, cuando en realidad la temperatura debe de ser de menos 20 grados centígrados. Así establecen los protocolos para ese tipo de insumos de bioseguridad. ¿Bioseguridad? De bioseguridad. Y si ustedes se fijan, ese documento es del 21 de abril y la carga se origina en Aduana La Mesa, San Pedro Sula, y el destino es Cadeca, Tegucigalpa. En efecto, se entregó en las instalaciones de Cadeca a la Secretaría de Salud, pero las autoridades de salud, que aparecen como parte de la delegación que recibió esas 100.000 pruebas, dejó esa constancia diciendo que no venían bajo el protocolo establecido. Y en esa recepción estaban representantes de Invest, estaba el señor Bográn, estaba el representante del Tribunal Superior de Cuentas, su propio presidente, y había representación también de Cadeca, porque ellos iban a almacenar ahí esas pruebas, porque ellos sí, por los cuartos fríos que tienen, la temperatura, por el producto que ellos comercializan, tienen esa ventaja. Sin embargo, ya saben ustedes lo que dijo la CESAL, fue la confirmación que se dio en el programa 3030 de que no se recibieron a satisfacción, ahí el 21 de abril. Bueno, sin embargo, nosotros le hemos dado seguimiento a este tema y hay algunas informaciones importantes que es justo que todos tengamos en su real contexto para saber exactamente qué fue lo que pasó y dónde está algún grado de responsabilidad para que se hayan perdido estas 250.000 pruebas PCR que se perdieron. Se perdió el dinero hasta el momento, porque no nos han dicho nada en función de si lo van a recuperar, y también se perdieron las pruebas porque hasta el momento no nos han dicho si se van a recuperar.
Fue un total de 48.313.750 lempiras los que se pagaron por estas pruebas, es decir, 1.932.550 dólares, que hasta el momento están perdidos, al igual que las pruebas. Y como decía don Pedro Barquero, se han hecho 118.000 pruebas en estos 5 meses que se cumplieron ayer de la pandemia en el país y se perdieron 250.000, o sea, tendríamos más de 300.000 si se hubiera seguido el protocolo. El punto es el siguiente. Hemos tenido la información que vamos a presentar en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahí está esta información que vamos a compartir con ustedes. Y vamos a comenzar con un resumen de las compras que ha hecho Invest y cuya información está ahí en este portal del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y en el portal establece lo siguiente, con respecto a la compra de estas 250.000 pruebas PCR a Corea. Mucha atención. El nombre de la institución es Invest, fuente de financiamiento, fondos nacionales. Entidad ejecutora, Invest. Monto asignado, $1.875.000 dólares. Nombre del proveedor, Bioneer Corporation. Es la empresa que fabrica estos insumos para hacer estas pruebas PCR. Aparece el número de contrato, tipo de adquisición, fue una compra directa, nombre de oferentes, cotizaciones y valores, Bioneer Corporation. Este proveedor fue seleccionado por la Secretaría de Salud, dice este informe de Invest, que está en la página del Instituto de Acceso a la Información Pública. Número de artículo, número de serie, se actualizará el número de serie una vez que se reciban las unidades. Nombre y descripción del bien o servicio, adquisición de 250.000 pruebas AcuPower SARS-CoV-2 tiempo real, kit, las 250.000 pruebas. Cantidad, 250.000. Valor unitario, aquí puede haber un debate en función de los precios. Valor unitario, $7.50. Ahí sí puede ser que hay algún tema adicional a lo que estamos viendo de la pérdida de las pruebas PCR en función del valor, si realmente es justo o no en el mercado, en el momento que se compraron. $7.50 cada una. Tasa de cambio, 24.7963. Valor total, $1.875.000 dólares. Aparece el número de orden de compra, nombre de quien recibe por definirse, fecha de la compra. Este es el 4 de abril y la fecha de recepción, atención, son 3. Entregas parciales de la siguiente manera. El primer envío fue de 100.000 unidades el 10 de abril y el 15 de abril. El segundo envío fue también de 100.000 unidades el 17 de abril. Y el tercer envío, 50.000 unidades el 24 de abril. El destino final, Secretaría de Salud. No hay criterio de evaluación, número de contrato adjudicado, fecha de pago, el 6 de abril, $1.875.000 dólares. El número de factura será consignado una vez que se reciban los kits de prueba. Ese es el primer renglón. Vamos ahora para atrás y mostramos el siguiente renglón siempre sobre ese tema. Bueno, Invest, fondos nacionales, luego un monto asignado, $57.550 dólares. Siempre es Bioneer Corporation, ahí está la factura pro forma. También fue una compra directa. No hay oferentes, ni cotizaciones, ni valores. Y este nombre y descripción del bien o servicio, pago de flete y seguros de República de Corea a Honduras, de 250.000 pruebas rápidas. Ahí está el pago del flete y el seguro de República de Corea. Ahí son 250.000 pruebas PCR, son pruebas PCR, los kits para pruebas PCR. Y eso suma 57.550, el flete más el seguro. Tasa de cambio ahí ya estaba 24.8068. Ahí está el valor total. Usted puede sumar entonces el valor total de las pruebas más el flete y el seguro, 1.875.000 más 57.582 le da 1.900.000
son 1.932.550 dólares más o menos. Y luego aparece un poco más la información ahí, destino final siempre la Secretaría de Salud. Hasta ahí estamos. Eso es lo que está en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública, que son 3 entregas y ya vimos que el valor es de poco más de 48 millones de dólares, de lempiras, perdón, 48.313.750 lempiras, 48.313.750 lempiras, 1.932.550. Pago de las pruebas, PCR, pago del flete y pago del seguro. Pues bien, ahora, de esa compra total, que vino en 3 partes, como usted ya vio, 2 de 100, 2 entregas de 100 y una de 50. ¿Hay actas de recepción? Sí, solo hay acta de recepción de una entrega, al menos ahí en el resumen de compras, que sí está completo, pero no hay acta de recepción de 150,000, solo está el acta de recepción ahí en el portal del EIP de las primeras 100,000. Y vamos a mostrar esa acta de recepción que tenemos aquí. Y la vamos a mostrar. Vaya conmigo. En el acta de recepción se establece que en la ciudad de Tegucigalpa, acta de recepción de bienes número tal 001-2020, este documento de Invest, proceso, adquisición de 250,000 pruebas PCR COVID-19 para atender la emergencia del COVID-19 en Honduras. Primera entrega de 100,000. En efecto, así fue. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 21 días del mes de abril de 2020, siendo las 3:50 p.m. de la mañana, pleca tarde, comparecen los suscritos el señor Alex Alberto Moraes Girón, en representación de Inversión Estratégica de Honduras Invest, y en su condición de agente de adquisiciones del Estado de Honduras en el marco de la emergencia COVID-19, y el señor Engels Illich Vanegas Ramírez, receptor de la compra por parte del Estado de Honduras, y en su condición de representante autorizado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Asimismo, el señor Héctor Iscoa por parte del Tribunal Superior de Cuentas y la señora Blanca Lidia Munguía por parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa, en su condición de veedor, para realizar el proceso de entrega del primer embarque recibido de 100,000 pruebas COVID-19 en tiempo real, recibidos vía courier, y ahí aparece DHL y los números, de parte del proveedor Bioneer, de conformidad a la orden de compra tal de fecha 4 de abril de 2020 y de acuerdo al siguiente detalle. Ahí aparece el primer embarque recibido de 100,000 pruebas COVID-19, 100,000. El valor cada una de ellas, $750. Total del embarque, $772,900. Esto es importante lo que sigue a continuación, la manifestación de las partes. ¿Qué dicen las partes ahí? Bueno, 1. Receptor de la compra por parte del Estado de Honduras, el señor Engels Illich Vanegas Ramírez, en su condición de representante autorizado de la Secretaría de Salud, manifiesta haber recibido el producto entregado a su entera satisfacción, conforme a la cantidad y especificaciones técnicas establecidas en el cuadro que antecede. 2. Agente de adquisiciones del Estado de Honduras en el marco de la emergencia COVID-19, el señor Alex Alberto Moraes Girón, en su condición de representante autorizado de Invest Honduras, con lo manifestado por las partes, da por concluido el proceso de adquisición conforme a la orden de compra tal. Los manifestantes acuerdan la discrecionalidad de las partes para requerir los servicios de un notario público para la protocolización del presente documento en acta notarial. En fe de lo cual firmamos la presente, siendo las 3:50 de la tarde. Y luego aparece ahí la firma del señor Alex Alberto Moraes Girón, de Invest, Engels Illich Ramírez, recibe por parte de la CESAL, y el señor Héctor Iscoa, del Tribunal Superior de Cuentas, y Blanca Lidia Munguía, de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Luego en ese documento también aparece ya la hoja del DHL que recibe, que es parte del procedimiento. Atención a la siguiente hoja. ¿Cuál es el proceso que esto sigue? El proceso que esto sigue es que DHL Express le entrega la carga aérea a la empresa Swissport, que es la administradora de las terminales de carga aérea tanto en Toncontín como en el aeropuerto de San Pedro Sula. Y aquí está el sistema de almacenes
volante aéreo, vea este documento, del 16 de abril. Parte superior derecha, 16 de abril, a la 1:53. Swissport, Honduras. Número de ingreso, tal, aparece ahí, la guía aérea también. Consignatario, Inves, Honduras. Contenido, sería así como agentes de laboratorio. Línea aérea, DHL Express, número de vuelo 935, fecha llegada 16 abril, término de descarga 16 ese mismo día. Estado, buena. Fecha de ingreso, nuevamente el 16 de abril. Hay algo que llama mucho la atención, porque si se fija usted, la fecha en la cual ingresaron estas 100,000 PCR al aeropuerto de San Pedro Sula fue el 16 de abril. Y las retiraron el 21 de abril, 5 días después, como consta en efecto en esta misma acta de recepción que se firmó a los 21 días del mes de abril. Se recibe el 21 por parte del Tribunal Superior de Cuentas, la CESAL, que incluso a través de don Engels dice que a entera satisfacción. Sin embargo, 5 días después, estas PCR del aeropuerto de San Pedro Sula, de la terminal de carga, salen para Tegucigalpa, como consta en el documento que le mostramos ayer, donde establece, si lo mostramos de nuevo por favor, que el 21 de abril de 2020 sale de la aduana La Mesa hacia Cadeca Tegucigalpa. ¿Por qué Cadeca? Porque ellos tienen esos congeladores, esos refrigeradores, esos cuartos fríos con una temperatura requerida para este tipo de insumo de menos 20 grados centígrados. Pero cuando la reciben ahí ese día, 24, o sea, 5 días después de que llegaron al país, ya no iban con la temperatura o no la recibieron con la temperatura que correspondía, y así lo firma la doctora Claudia Sicafi en representación de la Secretaría de Salud. Y ahí aparece, firma inconforme de CESAL debido a la pérdida de temperatura. Entonces, la pregunta, hay muchas preguntas aquí alrededor de esto. ¿Por qué no la retiraron el mismo día? ¿Por qué no se le dio el seguimiento? Porque no hay Swissport, ni DHL, ni nadie tiene en las terminales de carga en San Pedro Sula y en Tegucigalpa cuartos fríos a menos 20 grados centígrados. ¿Sabe usted que hubo una donación de Corea de insumos parecidos? Y en esa donación de Corea, ellos mismos se encargaron de que estuviese en el aeropuerto de San Pedro Sula un camión con esa temperatura para que ese mismo día se recibiera el producto, se hiciera el proceso rápido de desaduanaje y se metiera en ese camión y luego se distribuyeron. No hubo ningún problema. Lo mismo pasó con la donación del Banco Centroamericano de Integración Económica, que ahí es donde apareció Cadeca, porque le llamaron a Cadeca que llevara un camión al aeropuerto Toncontín cuando un avión presidencial se trajo esos insumos y lo guardaron ahí, y luego incluso ese mismo avión presidencial la llevó a otros países de Centroamérica y las de Honduras y no hubo ningún problema. Pero en estas que compró Honduras por un valor de $1.932.550, es decir, 48.313.750 lempiras, la historia es distinta. Porque ya ve usted lo que pasó. Póngame de nuevo, por favor, el último documento, donde aparece que entró el 16 de abril a la aduana La Mesa, Swissport así lo registra, que ingresó a su terminal de carga, pero sin embargo, en el documento si puedo mostrar los dos, por favor. Uno donde aparece que ingresa el 16 y el otro donde sale el 21. Ese es uno, y puedo mostrar también el de que aparece ahí, el Swissport, donde aparece el sistema de almacenes, para evidenciar que ingresaron el 16, pero lo retiraron hasta el 21. La pregunta es ¿por qué? Sabiendo que no hay ningún almacén ni terminal de carga con cuartos fríos a menos de 20 grados centígrados, como correspondía.
sino que los almacenes que tienen ahí en las aduanas, lo más que pueden es guardar productos a una temperatura de 2 u 8 grados centígrados. Entonces, ven ustedes ahí, ingresaron el 16, pero salieron el 21. ¿Por qué? ¿Por negligencia? ¿Por qué? ¿Por desidia? ¿Por qué? ¿Porque se les olvidó? ¿Por qué? ¿Porque nadie le dio seguimiento? ¿Porque nadie se acordó? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De DHL que las traje y las entrega? ¿De la empresa que las guarda en sus almacenes? ¿O de hacia quién iba dirigido el producto y esa persona o esa institución no la fue a recoger? Quiero decir que de los otros envíos, de 100,000 unidades, que fue el 17 de abril, y de 50,000 unidades, que fue el 24 de abril, no hay en el Instituto de Acceso a la Información Pública acta de recepción. Solo está el que le mostré la página anterior, el resumen de compras que ha hecho Inves, pero no está este documento así con detalle, que son más de 40 páginas de esta primera entrega de 100,000. También me comuniqué con la gente de Swissport, por supuesto, y tuve la oportunidad de conversar con el señor gerente de Administración y Finanzas de Swissport Honduras, es el señor Alan Martínez. El señor Alan Martínez me dijo, mire, DHL en Toncontín entregó el 21 de abril un lote. DHL entregó en Toncontín el 28 de abril otro lote. Ingresaron a la terminal de carga aérea que administra Swissport y se almacenaron en un cuarto frío de 2 a 8 grados centígrados, que es lo que disponemos. A inicios de julio, oiga bien, entraron el 28 de abril, pasó mayo, pasó junio. A inicios de julio, me dice el gerente de Administración y Finanzas de Swissport Honduras, me dice que a inicios de julio Inves se acercó a la terminal para retirar la carga. Y la carga no fue retirada por lo que ya sabemos, porque evidentemente después de 2 meses a 2 grados centígrados mínimo, cuando deberían de estar a menos de 20, pues ya no servía. Y a estas alturas, me dijo el señor gerente de Administración y Finanzas de Swissport Honduras, esas 150,000 pruebas siguen en las bodegas de la terminal aérea de carga en Toncontín que administra Swissport. ¿Por qué no estuvieron ahí el 21 de abril para reclamarlas? ¿Por qué no estuvieron ahí el 28 de abril para reclamarlas? ¿Por qué llegaron el 16 de abril unas y salieron hasta el 21 de abril otras, las primeras? Eso evidentemente será responsabilidad del Ministerio Público como parte de las investigaciones que ha comenzado y que continuaron hoy. Obviamente determinar el grado de responsabilidad que tiene cada institución en relación a esta lamentable situación de esta pérdida de estas 250,000 pruebas. Me llama la atención también que la Secretaría de Salud, en esta acta de recepción, firma don Engels, que ya renunció, por cierto, al laboratorio de virología, él ya no trabaja ahí, pero él recibió ahí a su entera satisfacción y está la firma. Eso fue el 16, perdón, eso fue el 21, el mismo 21. Sin embargo, aquí hay otra firma de la CESAL diciendo que ellos no reciben. En ese documento, esa nota que está ahí en amarillo es parte del documento del acta de recepción, donde dice que el señor Illich Vanegas, en representación de la CESAL, manifiesta haber recibido el producto entregado a su entera satisfacción. Eso es el 21 de abril. ¿Ven? Muéstralo aquí, por favor. Esto es el 21 de abril. Muestre ese documento. 21 de abril. Y el mismo 21 de abril está este otro documento. O sea, 2 firmas. En uno se entera satisfacción, en otro se firma con inconformidad por parte de CESAL. El asunto es que se perdieron 48.313.750 lempiras. 1.932.550. Pero vaya, el precio, el valor, lo más importante es que las PCR no están. Y por eso entonces tenemos tan pocas PCR. Y ya sabe usted lo que eso implica, no hay una estrategia, no hay nada. ¿Por qué no se le dio seguimiento? ¿Por qué no se siguió el protocolo? ¿De quién fue la negligencia? Porque evidentemente hubo negligencia, desidia y responsabilidad. No le dieron seguimiento a esa salida del producto desde Corea hasta que llegó a Honduras y sacar eso rápido, como evidentemente sí ocurrió con las donaciones del BESIE y con la donación que hizo Corea. En este caso no hubo eso, lastimosamente. Una más.
Vamos a un corte comercial, ya regresamos. El precio del dólar y el euro son presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. El precio del dólar, Honduras. Compra 24.53 lempiras. Venta 24.70 lempiras. Costa Rica 590 colones. Nicaragua 34.24 córdobas. Guatemala 7.50 quetzales. El Salvador $1. Panamá $1. El precio del euro, Honduras. Compra 27.84 lempiras. Venta 30.51 lempiras. Costa Rica 684.40 colones. Nicaragua 38.57 córdobas. Guatemala 8.03 quetzales. El Salvador $1.16. Panamá $1.15. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Banco Promérica. Compra de 800 lempiras con tu tarjeta Visa. Estarás participando en el sorteo de 50 borrasaldos y 30 bonos de supermercado. Un dato sumamente importante, que en este legajo de documentos donde está el acta de recepción de bienes de las 100.000 pruebas PCR que llegaron primero, la misma empresa Bioneer es la empresa a la cual se le compraron las 250.000 pruebas, establece ahí una recomendación, una advertencia para un seguro almacenamiento. ¿Qué dice esa advertencia? Dice que deben estar a menos de 20 grados centígrados. Es la misma advertencia que hace. Y eso, desgraciadamente, no se le dio el seguimiento, no se tuvo el cuidado para eso, desgraciadamente. Vuelvo y repito, se recibieron, las primeras 100.000 se recibieron el 16 de abril y salieron de San Pedro Sula para Tegucigalpa el 21 de abril. Y ya saben ustedes lo que dijo la Secretaría de Salud sobre ese particular. Otro lote llegó el 21 de abril a Tegucigalpa. Otro lote de 50.000, en este caso, el 21 fueron 100.000, el 28 fueron 50.000, llegaron a Tegucigalpa. Y estas 150.000 a inicios de julio. Pasó todos los días que quedaron de abril, y pasó todo mayo, pasó todo junio, y a inicios de julio Inves se acercó a la terminal para retirar las 150.000. Cuando las vieron, pues obviamente eso ya no servía. Vamos a un corte comercial, pero antes, después del corte comercial tendremos un análisis, no se lo pierda, de las brigadas médicas que se están realizando. Antes, más de 200.000 zapateros están en crisis por esta pandemia. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. El rubro de los zapateros ha sido duramente golpeado por la pandemia del COVID-19. Don Mauro asegura que ha tenido que pedir prestado a sus familiares para sobrevivir al no tener ingresos. Y ahí andamos en la familia molestándolos para poder sobrevivir. Todo se ha rebajado, todo, la alimentación, porque como no hay dinero para comprar y todo eso, ¿verdad? Según Román González, presidente de la industria del calzado de Honduras, Incalza, miles de familias dependen de este rubro. Estamos en calamidad doméstica, estamos en crisis total en el rubro del calzado. ¿Cuántas familias dependen del rubro? Somos 10.000 talleres de zapatería a nivel nacional, estamos hablando de 200.000 trabajadores, empleos directos, estamos hablando de 200.000 familias que están en crisis y que no se ha podido trabajar en más de 140 días. Urgen de los préstamos para reactivar el rubro porque si no se van a cerrar más del 90% de los talleres a nivel nacional. Según los zapateros, temen que se les dañe su equipo por la falta de trabajo. En la casa, en el taller, ahí va a ver aquel montón de bancos llenos de polvo, las máquinas todas sucias y aquello abandonado prácticamente. Los zapateros urgen de apoyo para reactivarse y así recuperar los más de 200.000 empleos a nivel nacional. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Eso es lo que se necesita, oxígeno para la mosquita.
Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Difícil la respuesta, doctor. Difícil la respuesta. Solo agradecerle este espacio, licenciado. Gracias. Qué tremendo esto. En momentos así, de incertidumbre, temor, angustia y dolor, no solo se trata de dar las noticias o de señalar, denunciar y cuestionar lo que no se hace o lo que se hace mal. Se trata de mucho más que eso. De lo que realmente se trata es de salvar vidas. Y en eso nos hemos comprometido desde el inicio, con un trabajo profesional, asertivo, influyente, solidario, muy pero muy cercano y también muy humano, en beneficio de todos los hondureños. Esa es nuestra pasión. Eso es lo que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Edgardo Melgar, el periodista con más credibilidad. Nos acompaña esta noche aquí en el noticiero la doctora Silvia Portillo. Ella es patóloga y epidemióloga. Es jefe del Departamento de Gestión Clínica del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Doctora, gracias por estar aquí. Buenas noches. Esta noche hablamos unos minutos sobre el tema de las brigadas médicas. Ese tema nosotros lo hemos impulsado mucho desde mayo, ¿verdad? Más o menos fue. Sí, 20 de mayo. Y comenzaron en junio. Bien, las brigadas médicas es un aporte sumamente importante para atender esta pandemia. Pero como todo, hay que hacerlo de manera correcta, como las compras, hay que hacerlas correctas también en tiempo y forma. El punto es el siguiente, aquí se han estado haciendo, en Tegucigalpa y San Pedro Sula y en otras ciudades del país se han estado haciendo las brigadas médicas. Bien, pero como les decía, esto hay que hacerlo de manera correcta, de manera integral. En San Pedro Sula, la región metropolitana de San Pedro Sula y la región metropolitana aquí en Tegucigalpa están haciendo unas brigadas médicas que me parecen a mí, la doctora lo podrá decir mejor, obviamente con toda propiedad, que son brigadas integrales. Pongamos ahí brigadas médicas integrales de la región metropolitana de San Pedro Sula y Distrito Central. ¿Por qué? Porque hacen hisopado, hacen pruebas rápidas, hacen vacunación entiendo, para influenza o dengue. Sí. También atienden a pacientes con, por ejemplo, hipertensos, sí. Le dan medicamento para sí. Hipertensión, para diabetes, son muy integrales. ¿Usted está de acuerdo con la forma de hacer estas brigadas médicas? Es que esa es la forma en que está definido, esa es la forma en que se deben de hacer porque sí está definido. O sea, los equipos, estas brigadas médicas son lo que realmente en el documento de la CESAL se llaman equipos de salud familiar y cubren eso, ¿verdad? Cubren todos esos aspectos de vigilancia, de promoción, de prevención del daño, ¿verdad? Entonces tienen que hacer todo eso. Muy bien. Entonces, ¿estas brigadas le parece a usted que están bien hechas? Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Que debieron haberse hecho desde el principio, ¿verdad? Pero sí. Porque ya, como le dice usted, hay un documento elaborado, no de ahora, sino que hace muchos años en la CESAL, sí. Precisamente donde para este tipo de circunstancias se tienen que reactivar este tipo de brigadas médicas. Ese es el modelo. Que es la atención comunitaria, que es la atención primaria. Sí, ese es el modelo nacional de salud. Ese es el modelo nacional. Pero que se comenzó a aplicar a partir de junio de este año. Muy bien. Esas son las brigadas médicas integrales. Sin embargo, hay otras brigadas médicas que se realizan aquí en la capital y en otras, creo que principalmente aquí en el Distrito Central, que se anuncian mucho en las cadenas de Sinajer, que van a estar en tal colonia y que van a estar en tal colonia. Pero esas brigadas médicas, a mi juicio, la doctora lo podrá decir con mayor propiedad, hacen el trabajo quizás a medias, porque no hacen ni pruebas rápidas, no hacen tampoco PCR. Estas son las brigadas que en efecto van casa por casa, pero por ejemplo el servicio que dan es toman la presión, toman la temperatura y de manera clínica los médicos que están formando parte de estas brigadas pueden identificar quizás a una persona que por los síntomas es muy probable que sea sospechoso de COVID y le dan tratamiento para COVID-19 porque es sospechoso. ¿Qué opina usted de ese tipo de brigada? Bueno, la verdad es que pienso yo que no entiendo por qué esas se han separado de lo que es lo establecido en el documento nacional, ¿verdad? Y creo que ya que existe el recurso humano, que es tan difícil contratar, ¿verdad? Por cuestiones de recursos y etcétera, y de selección,
que por qué no se unen a las otras para que hagan todo el trabajo completo y se aproveche más, porque realmente la ciudad es grande y rápidamente necesitamos evaluar cómo está la población, tanto por lo de la pandemia como por las otras enfermedades que se han estacionado en el tiempo, pero eso no es cierto, ¿verdad? La gente sigue enfermándose de las otras cosas. Claro. A mí lo que me llama la atención son dos cosas. Uno, que por qué, por ejemplo, las brigadas en San Pedro Sula son así, integrales. Claro, la dirige la región metropolitana de San Pedro Sula. Aquí en Tegucigalpa hay dos tipos de brigadas. Estas y las integrales que dirige la región metropolitana del Distrito Central, que depende de la Secretaría de Salud. Estas, hasta donde entiendo, no dependen de la Secretaría de Salud. Estas que toman la presión, toman la temperatura y clínicamente pueden dar identificar a un sospechoso de COVID-19. ¿Por qué esta forma distinta de hacer las cosas? Pues la verdad es que no sé, ¿verdad? Yo creo que vamos a platicar un poquito más porque como le digo, es un recurso importante que tendría que estar integrándose en este momento a una rápida estrategia de definición de dónde está el virus. Escuchaba, por ejemplo, al doctor Contreras decir en la cadena de que mañana van a estar estas brigadas que toman la presión, que toman la temperatura y que de manera clínica pueden, de acuerdo a los síntomas, identificar a una persona sospechosa de COVID. Van a estar mañana en algunas colonias, entre ellas la colonia Suyapa, aquí en la capital, donde, por cierto, ayer estuvo la brigada de la región metropolitana, o sea, doble esfuerzo. En el mismo lugar van ayer una y después otra. Pues la verdad es que sí, es un doble esfuerzo. Miren, las cosas como lo hacen los norteamericanos, con dinero, ¿verdad? Es doble dinero y lo que hay que ver es el impacto real que puede tener eso en lo que estamos buscando en este momento, que es identificar por dónde va el virus y también que la gente no se deteriore su salud mientras sucede la pandemia, ¿verdad? ¿Cree usted que estas, por ejemplo, brigadas integrales todas las brigadas deberían de hacer un testeo, obviamente, con pruebas rápidas y, si fuera posible, tener hasta incluso PCR? Sí, es que esa es la forma en que están definidas, o sea, ¿por qué variar la norma y teniendo el recurso? Porque a veces lo que sucede es que no se puede cubrir tan rápido toda la población porque no se tiene suficiente gente para formar equipos. Pero ya que tienen, no sé cuántos equipos tendrán ellos, aquí creo que hay como 14 por cada vez que salen. Sería fabuloso que se integraran ellos a esa mística de trabajo y que contribuyeran a una rápida identificación por donde se encuentra el virus y las personas, o sea, lo otro es la salud de las personas. Yo siempre he señalado esa forma distinta de trabajar, o sea, porque no hay una sola forma de hacer las cosas, que es la forma ya establecida para este tipo de circunstancias, ¿verdad? Que como decía, está escrito ya. Hay un protocolo establecido para eso. Es la forma que se debe hacer siempre, ¿verdad? Ya está escrito. Y de hecho, en algunas partes del país, donde ya el modelo ha empezado a caminar, así se hace, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que... Brigadas médicas integrales. Sí, lo que pasa es que ya vamos a ver cómo eso se va a transformar en los equipos de salud familiar. Muy bien. Detener y contener al COVID-19, la oportunidad de mejora ineludible para el sistema de salud hondureño. Planteamos este tema de las brigadas, de esta forma distinta de hacer las brigadas y cómo debería de eficientar, que es algo que nosotros hemos estado planteando aquí reiteradamente, señalando eso para que lo corrijan, pero no lo corrijan, lo siguen haciendo de la misma manera, que es un trabajo a medias. Muy bien. Objetivos estratégicos, doctora, es detener, contener la diseminación. Esa es la responsabilidad de estas brigadas. Sí. Detener, contener la diseminación, evitar la letalidad prevenible. Sí, es que eso es lo que planteamos desde la vez pasada, que en este momento ese es el objetivo estratégico, ¿verdad? Esos son los dos grandes objetivos estratégicos. Lo siguiente, ¿cuáles son los objetivos operativos? Es decir, la forma de trabajarlo, de llevarlo a cabo. Bueno, brigadas médicas casa a casa, pero las brigadas médicas integrales. Sí. Luego se incorporan los centros de triaje, hospital para pacientes moderados, inestables, y luego los hospitales para los críticos. Sí, digamos, estos objetivos operativos son ya en acción, ¿verdad? Como las sedes, la parte material, pero detrás de todo eso está la parte estratégica, ¿verdad? Que lo que veíamos anteriormente, para llegar a esa meta, ¿verdad? De encontrar dónde se encuentra el virus, cómo detenerlo y también cómo evitar que la gente se complique
porque no llega en forma oportuna al tratamiento, ¿verdad? Y al hospital. Por ejemplo, primero están las brigadas médicas casa por casa. Sí. Luego identifican algún caso, ya sea por PCR, ya sea por prueba rápida, y lo envían al centro de triaje. ¿Cómo sería este orden? ¿Cómo se aplica? Mire, la verdad es que triaje es un concepto, ¿verdad? Entonces, las brigadas médicas también hacen de alguna manera el triaje. Lo que pasa es que en la medida, dependiendo cómo encuentran al paciente en su casa, así definen si lo mandan al centro de triaje, donde en este momento son centros COVID que tienen unido un centro de estabilización, ¿verdad? Entonces ahí es un destino. El otro destino puede ser que es en su casa, le doy tratamiento, ¿verdad? Y el otro destino puede ser mandarlo a un nivel superior, porque ya está muy grave, ¿verdad? Yo hablaba el otro día con alguien que más o menos tiene alguna relación con estas brigadas médicas que no son integrales, porque no hacen ningún tipo de prueba. Y me decía, mire, es que nosotros los médicos estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera clínica, ¿por qué hacer pruebas? Pero yo le decía, mire, pero si es que una cosa es que esta enfermedad, así como hay síntomas, también hay personas que la portan, tienen el virus, pero son asintomáticos y pueden contagiar al resto de la familia y más de alguno puede correr el riesgo de fallecer. ¿Cómo identifica usted los asintomáticos? Es que pues, esa es la forma. La verdad es que hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Está definido, o sea, la Secretaría de Salud bien definió usted lee los documentos, cuál es el caso confirmado, cuál es el caso sospechoso. Entonces, uno, a partir de los casos confirmados, establece una planificación de la inversión en pruebas, de la inversión en medicamentos, de la inversión en recursos humanos, inversión en constituir centros de triaje. Entonces, usted si no tiene una idea real de cuánto está pasando con este virus, no va a saber tampoco cuánto invertir en estas cosas, ¿verdad? ¿Tenemos una idea real de lo que está pasando con este virus? Yo creo que no, ¿verdad? Porque usted ve, por ejemplo, hace poco en la cadena que van para abajo las pruebas. 850, ¿no? Sí, o sea, tendríamos que tener como 2.000 a 2.500 hasta 3.000 pruebas diarias para tener ya una idea. Y además la otra cosa es que yo como epidemióloga siempre pienso que para mí es muy importante que las muestras sean homogenicen, se determine en todo el país, ¿verdad? Cuánto es lo que hay. No podemos acumularlas por sitios. Entonces, para tener una idea real de qué tan bien o qué tan mal está el país, entonces necesitaríamos que estas pruebas se hicieran en forma al azar, pero en forma ordenada bajo una metodología estadísticamente significativa, ¿verdad? Sistema Nacional de Salud, articular los establecimientos de salud del primer nivel de atención a través de los equipos de salud familiar para la contención y tratamiento oportuno del COVID-19 con el segundo nivel de atención. Esto del primer nivel de atención son los equipos de salud familiar, sí, que ahora, digamos, son estas brigadas. Sí. Mire, esa definición es uno de los objetivos que tiene el Sistema Nacional de Salud en cuanto a su parte operativa. Entonces, yo le agregué ahí la parte de la contención y tratamiento oportuno del COVID-19 por la situación, pero la verdad es que lo ideal es mantener todo el sistema articulado desde el primer nivel. El primer nivel realmente son los centros de salud básicos, de atención básica, que solo tiene enfermera, promotor de salud, los centros que tienen médico y los policlínicos, que realmente me encantó ver cómo en La Lima están abriendo un policlínico. Digo yo, ¿cómo entienden estos que van a fortalecer su sistema de salud? Sí, me decía el alcalde Motiño de La Lima, creo que fue el lunes, me decía, mire, aquí va a ser un centro de triaje, ¿qué lo llamamos centro de triaje? De atención y estabilización de pacientes? Muy bien, para evitar que estén congestionados los hospitales, que de hecho en La Lima no hay hospital, solo centro de salud. Pero me decía, esto lo vamos a dejar como un policlínico aquí. Sí, esa visión, ¿verdad? Esa es la definición. Sí. O sea, dentro del primer nivel de atención hay 3 niveles y el nivel máximo es el policlínico, donde ya hay 4 especialistas y donde entonces ahí, esa es como la contención, digamos, porque ya si ahí ya no se puede resolver, entonces ya pasa al segundo nivel, que son los hospitales propiamente dicho, ¿verdad? Fíjese que el 20 de mayo, aquí en este programa, hablamos sobre ese equipo de salud familiar, que se deberían de reactivar esos equipos de salud familiar, conocidos ahora, bueno, como brigadas médicas, ¿verdad? Pero el término correcto es equipos de salud familiar. Lo conversábamos aquí con la licenciada en enfermería Betty Contreras. Sí. Y cuando se planteó esto, pues nadie nos paró bola, fíjense. Eso fue en mayo. No, pero yo creo que sí, porque después empezaron ya. Sí, empezaron un mes después. Pero el punto es que hay que hacerlo, como dice usted, y hay que hacerlo bien hecho, ¿verdad? Porque no solo se trata de equipos de salud familiar. Por ejemplo, ¿cómo deben de estar integradas estas brigadas para hacerlas de manera correcta? Aquí está el cuadro. Fíjese que ese cuadro, la licenciada Betty, ¿verdad? Contreras, lo hizo muy interesante porque calculó cuántas, bueno, si era un equipo de salud urbano o si era un equipo de salud rural,
y cuántas familias se deberían de visitar por día, por semana, y veíamos como también cuántos equipos tienen que estar en el campo visitando, y un equipo se queda en la sede atendiendo a aquellos pacientes que de forma espontánea acuden a ella, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a ver, aquí hay un concepto que hay que dejar bien claro, por razones académicas, ¿verdad? Y técnicas, y es el hecho de que se le pone aquí ya el virus está diseminado. Entonces, por eso es que cobran mucha importancia estos equipos de salud familiar o brigadas médicas para ir a encontrarlo y ver realmente hasta dónde se ha regado. Pero la verdad es que si esto fuera, por ejemplo, en un lugar pequeñito, ¿verdad? O una ciudad más pequeña que no tiene tantos casos, ahí sí podríamos hablar de un equipo de respuesta rápida, porque esos son los que acuden en los momentos en que hay un brote y acuden inmediatamente. Entonces ahí, esos sí van en forma muy precisa solo a buscar eso. Pero en este caso, en que ya está diseminado por todos lados y que también no queremos dejar una mora de enfermedad en los pacientes porque no han podido acudir a los hospitales, entonces sí es importante que sea integral, ¿verdad? Y cuando me dice integral, aquí viene la siguiente gráfica, que es sumamente importante, la logística. Sí. La logística, lo primero, el recurso humano, que ya hizo referencia a usted, a los médicos que deben de participar en estas brigadas, a las enfermeras, a los auxiliares, etcétera. Pero la logística es sumamente importante, el recurso humano, número uno. Luego, el equipo de bioseguridad para ese recurso humano, las pruebas rápidas y las PCR, medicamentos, termos para transporte de muestras, termos para vacunas, porque como son brigadas médicas integrales, también hacen vacunas para gripe, influenza, dengue, etcétera. Equipo menor como oxímetro, aparato para medir la presión arterial, glucómetro. Deben de tener transporte, por supuesto, para que desplacen de un lugar a otro. Seguridad y coordinación con el 911, Cruz Roja u otro en traslado de pacientes. Y coordinación local con todos los actores. Probablemente cuando usted dice aquí coordinación local se refiere a los alcaldes, a los regidores, a las autoridades. A todos los líderes, ¿verdad, maestros? Hablando de que esto esta logística es brigadas médicas a nivel nacional, que deben contar con esto. Sí, y usted nos trajo ahí unas muestras, ¿verdad? Del glucómetro, Aquí hay unas cositas, ¿verdad? Para que la gente tal vez no tiene idea cómo es un glucómetro, es un aparato pequeñito, ¿verdad? Pero sumamente interesante, funciona con baterías, uno mete el dedo y entonces empieza a funcionar. ¿Ese se llama? Oxímetro. Perdón. Oxímetro, ese es el oxímetro. Entonces usted puede ver aquí como yo estoy saturando, ¿verdad? De oxígeno mi sangre, 99%, y tengo 71 de pulsaciones por minuto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la doctora Sosa en su momento, en 3030, decía que todo el mundo debería tener en su casa más que el chimbo de oxígeno, porque realmente si empieza a bajar después de 92, etcétera, ya es urgente que entonces acuda por Todos debemos tener un oxímetro. Todos deberíamos tener un oxímetro en casa en este momento. A ver cómo sale. Hasta el fondo. Sí. Póngaselo ahí. Hasta el fondo, sí. Ahí. Ratito. Pues ya debería estar. Nada, no tengo pulso, ¿qué pasará aquí? Tiene que topar el sensor al final. Oh, tal vez. No, pero mire que no sale. Habría que ver, dedo muy grande. No, pero sí está bien, el oxímetro está bien. Al salir me tiene que tomar. Creo que se me marca ahí. Vamos a ver. Voy a probarlo otra vez. A ver si en el caso suyo sí funciona bien. ¿Será que está con batería baja, tal vez? No, aquí está, otra vez, 98. ¿Sabe que el sensor está aquí, esa lucita roja? Entonces, déjelo ahí. Ahora se apagó del todo, mire. Vuelve a prender. No, ahí. Ahí está, mire. Ahí está. Entonces, ¿dónde lo muestro? Aquí. Sí. ¿A dónde está? Aquí, ¿ve? Sí, está saturando 96. ¿Cómo ando ahí, doctor? Está bien, saturando 96% de oxígeno en su sangre. Y 87 pulsos por minuto, 88, ¿verdad? Entonces, uno tiene que... Es fácil. Entonces, el oxímetro, luego lo otro que debe... Aquí lo que andan también, podrían andar es un glucómetro, ¿verdad? Que tiene una cinta, la gotita de sangre. Muy bien. Y lo otro es el esfigmomanómetro, que todos ya conocen, creo yo, que es para medir la presión arterial, ¿verdad? Que tiene su manómetro ahí. La promoción de la salud, educación en salud comunitaria, oferta atractiva de los servicios, servicios integrales, acogida a todos, seguimiento con calidez y cercanía, inducir a la respuesta positiva de la población.
Fíjese que, bueno, la promoción de la salud es muy importante, como uno de los objetivos muy importantes. El otro es la prevención del daño, ¿verdad? Y la otra es el cálculo del riesgo, o sea, identificar riesgo por parte de los equipos. Esas son las tres cosas que tiene que hacer un equipo de salud familiar. Y el concepto es en el individuo, en la familia y en la comunidad. Entonces, ahí yo quiero resaltar algunas cosas. En primer lugar, que es nuestra oportunidad. O sea, yo creo que el mensaje que tiene que quedar hoy es que esta es la oportunidad de consolidar este sistema nacional, este modelo de salud bajo esta premisa, porque este modelo no es que se lo sacaron de la manga, sino que es el modelo de atención primaria en salud que sugiere OMS y que ha sido probado en muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de educación en salud comunitaria, bien, no solo estamos hablando de esto, de lavado de manos, etcétera, sino que también el agua potable, hay que identificar otras fuentes de falta de higiene, o sea, de basura. Mira, yo por ejemplo el otro día que veía los mercados, digo, ¿cómo es posible que el primer día y ya tienen la calle sucia, verdad? Hay otras cosas, por ejemplo, el seguimiento con calidez y cercanía, la acogida a todos los servicios integrales que estamos hablando, pero tenemos una gran preocupación, ¿verdad? Y es que la gente está rechazando las brigadas. O sea, creo que eso no lo han hablado o no le hemos hablado, y es el hecho de que tenemos mucho comentario de gente que no le abre puertas a la brigada. Entonces, yo con esto quiero resaltar que es necesario que la gente entienda que es por su beneficio, que si no es porque esté infectada por COVID, es también porque van a detectar otras cosas. Y por eso es que deben ser integrales, para que la gente entienda de que no solamente se está cuidando la salud de tener COVID o no, sino que también darle seguimiento a otras enfermedades que por temor a ir a un hospital o porque no puede en ese momento acceder, las tiene, ¿verdad? Y hay que tratarlas. Tenemos un minuto para despedir, doctora. Todo está escrito. Primer nivel de atención, sectorizar, esto ya está. Triaje, ya está, a través de las brigadas o centros de salud. Centro de estabilización, que es el policlínico. Luego el segundo nivel de atención, que son los hospitales para leves, moderados y luego graves. ¿Verdad? Y luego los hospitales, que son los hospitales de baja, mediana y alta complejidad. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué se necesita, doctora? Liderazgo, creatividad, inclusión, orden y generosidad, dinero, todos los niveles de atención. Mire, yo voy a hacer aquí, tengo poco tiempo, orden y generosidad, ¿a qué me refiero? A que hay que compartir los datos, tanto la autoridad sanitaria como la autoridad, alcaldes, etcétera, tienen que saber cómo van en todos los aspectos. Y lo último es que hay que entender que hay que meterle plata al asunto, ¿verdad? Estamos en un momento en que ya desnudamos totalmente el sistema, necesitamos plata para los hospitales, mucha plata, pero también necesitamos mucha plata para que las comunidades se alejen de los riesgos. Pero si usted invierte más en las brigadas médicas, tendrá que invertir menos en los hospitales. Eventualmente sí, cuando ya la deuda esté pagada. Nada, y nos quedamos y finalizamos con este mensaje, nada tarda tanto como aquello que no se empieza. Y cuando se trata de salvar vidas, con mucha más razón, doctora. Sí, es tiempo de empezar, ya está. Ya tendría que tener cronograma de reuniones en todos los municipios entre de sanitarios y alcaldes y sus regidores. Doctora, muchas gracias por su aporte esta noche. Sí, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.